querido titular el encuentro de esta noche, Realidad Humana. Y vamos a estar centrando la meditación de este mensaje en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, los versos del 18 al 25. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 18. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me da amor al amor y a las buenas obras. Y jamás debemos dejar de congregarnos. Jamás. Ya sea que usted siga viniendo aquí los jueves, ya sea que usted se decida irse a otro lado, no deje de congregarse. Y reserve ese espacio en el que usted se congrega y que sea sagrado. No por el pastor que predica, ni por el sacerdote que guía la iglesia, ni por los hermanos, ni por lo cómodo que usted está ahí. No, porque usted va a encontrarse con Dios. Es por Dios que usted no deja de congregarse para que entonces usted pueda ser transformado por Él. Y al final, entonces, Dios nos decía nueva vez, como mismo terminó en el mensaje anterior, que el tiempo se acaba, el fin se acerca. Y esa razón de poder entonces nos lleva al concepto de esa meditación, que era dejarnos de falsas apariencias, renunciar a todo carácter que nos haga parecer lo que no somos, allantar a la gente, pero a Dios jamás podremos engañarlos con postura ni nada de eso. Y entonces la semana pasada de nuevo Dios entró a un tema fundamental, buena gente, y que la mayoría es buena y que, bueno, no hay tanto problema, no hay que afanarse tanto porque en realidad no somos tan malos. Hay otros que son peores que nosotros. Y entonces siempre nos estamos comparando con los que están en peor condición que nosotros. Incluso políticamente siempre nos dicen, en Haití la gente se está cayendo muerto. Yo siempre digo, yo no quiero vivir como los haitianos. Yo quiero vivir como los finlandeses o como los alemanes, que tienen las economías más sólidas, como Suiza, como Noruega. O sea, yo quisiera vivir así. Y en mi vida espiritual yo quisiera poder decir como Pablo. Yo quisiera poder decir como Juan, como Santiago, como Pedro, esos pilares de la iglesia primitiva. Yo no quiero compararme con los pecadores. No, porque eso que están bebiendo y mujeriando, bueno, quizás esa no es mi condición, pero en lo profundo de mi corazón hay áreas también que necesitan la acción de Cristo. Y eso es lo que el diablo ha intentado maquillar, y por eso solo apariencias. Estoy intentando que veamos la relación de estos 4 mensajes. Y el quinto, que todavía nos falta, encaja perfectamente con todo esto. Pero si nosotros entramos a reflexionar en el texto de Romanos 7 de hoy, nos daremos cuenta entonces que Dios no piensa que somos tan buenos. Si nosotros fuéramos tan buenos como tú y yo pensamos, entonces la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, no hubiera sido tan necesaria, porque como tú y yo somos tan buenos y podemos salvarnos tan solos como si fuéramos el llanero solitario, por eso el empeño de Dios de que no dejemos de congregarnos, porque es que solo no podemos. Y es en la iglesia donde tú y yo nos vinculamos con Dios, nos relacionamos con los que son buenos. Por eso no lo tiene todo el mundo. Pero asimismo hay una marca en nosotros, los seres humanos, y es lamentablemente que por nuestra condición humana somos pecadores. Yo no sé si esa noticia no te gusta, pero es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Tú y yo somos pecadores, y eso nos hace entonces necesitar ¿a quién? Al gran sumo sacerdote, para que por él seamos justificados al ser perdonados todos nuestros pecados. Ese es el resumen. Con eso pudiéramos terminar e irnos para la casa, pero como
Dios hoy nos ha traído este texto tan interesante. Vamos a ver si en 5 minutos caminamos por estos versículos y nos gozamos. Hay mucha gente que me escribe y me dice que esos mensajes tuyos duran 1 hora. Y yo siempre le pregunto, ¿y cuánto duran las películas? ¿Cuánto duran? Ahora vienen las Olimpiadas, Brasil 2016. Tú verás gente el día entero pegado en la televisión y eso no se lo encuentran mucho. Entonces vamos a caminar un par de minutos por nuestro pasaje de hoy, teniendo presente el título. No perdamos de vista el título, realidad humana. Y vamos a ir al versículo 18 en el que Dios escribe, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y lo primero que encontramos ahí es un gran conflicto. Un conflicto que no está pasando entre tú y tu pareja, ni entre tú y tus padres, ni entre tú y tus hijos, ni siquiera entre tú y Dios o entre tú y el diablo. Es contigo mismo esa batalla. Es una batalla interior, es una batalla que se da en tu mente, en tu corazón. Ahí hay un lío, hay un gran problema ahí. Por eso Pablo dice, yo sé, así comienza él. Y yo te quiero preguntar, ¿ya tú sabes? Porque Pablo sí sabía. Ahora, nosotros a veces estamos tan distraídos, a veces el diablo nos tiene tan engañados que no sabemos. Y estamos viviendo como que todo está bien, como que no hay ningún problema. Y entonces cuando nos vienen las pruebas y comenzamos a pelear como Job, si usted comienza a leer a Job, se va a dar cuenta que en los primeros 10 capítulos, 12 capítulos, 18 capítulos, Job iba muy bien. Muy bien iba Job, y en nada pecó, sí, hasta que su mal se prolongó por meses y sus amigos comenzaron a molestarlo y su mujer comenzó a enchincharlo. Ahí salió el Josito que tenía adentro y comenzó a decir, Señor, pero ¿y estas cosas no se supone que le pasen a los malos? ¿Cómo es que a los justos le pasan cosas como, Job? ¿Y qué es lo que me está pasando? Tú estás preguntando. Y entonces se pasa como 10 capítulos ahí preguntándole cosas a Dios. Hasta que Dios le dice, tú quieres preguntar, ahora cíñete como un hombre que ahora te voy a preguntar yo. Y fíjate que Dios había dicho de Job que no había otro como él. ¿Cuál era el problema de Job? Que él no sabía. Él creía que estaba bien. Porque hasta Dios decía al diablo, no hay otro como él. Pero Pablo comienza este pasaje de hoy en el verso 18 de Romanos 7 diciendo, yo sé. O sea, tú no tienes que decírmelo, Señor, ya yo lo sé. Yo sé de dónde cojeo. Yo sé que el problema mío es el juego. Yo sé que el problema mío son las mujeres, que es la violencia, la ira, la autosuficiencia, la prepotencia, la arrogancia, la lengua. Hay gente que tiene una lengua nuclear. Es un rayo láser que tienen en la lengua. Que quizás soy chismoso. Y quizás por eso Dios nos mostró en la semana pasada una lista de características que debíamos exhibir. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo pudiéramos reflexionar y entender, para que podamos saber como Pablo. Pablo está diciendo, yo sé. Pablo, ¿y qué es lo que tú sabes? Que en mí, no está fuera de mí, no está en otra persona, no hay nadie culpable, soy yo el responsable de todo esto. Está en mí. Y por si no te queda claro a dónde es, escucha cómo sigue diciendo él, en mi naturaleza humana. ¿Por qué? Porque a los delfines no le pasa esto. A los gallos, a los perros no le pasa esto. Ellos no tienen conciencia. No tienen conciencia de pecado. Pablo, ¿y entonces de qué fue que tú te diste cuenta que hay en tu naturaleza humana que no habita el bien? Y tú te creías bueno. Y entonces ahora aparece Dios aquí diciéndote, en ti no habita nada bueno. Porque desde que tú tienes chance, estás pensando llevarte los recursos de la oficina, llegar 1 hora tarde, hacerte el loco, lo que te puedes evadir de los impuestos, evadirlos, si te puede acostar con la secretaria, acostarte, anda metiéndote en todos los temas que no tiene que ver, un chismoso. Analicémonos. Porque es Dios quien está diciendo aquí que en nuestra condición humana no habita el bien. ¿Y cuál es la razón, Pablo? Porque ese por qué indica que ahora él va a enlazar eso que él sabe con la razón. ¿Cuál es la razón? El desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y aquí está el conflicto. Aquí está el gran conflicto. Pablo lo está explicando aquí.
Y tú llegas a tu casa y tú dices, wow, pero qué mensaje. Yo no sabía que la Biblia decía todo eso, y busca la tuya y te pone, pues aquí nadie la trae, como la pantalla se encarga de eso. Pero después que usted llega a su casa, yo sé que usted se va con eso en la mente, y entonces coge la suya y se pone, wow, Señor, pero mira. Pero entonces le entra un sueño. Yo lo voy a leer mañana, Señor. Yo estoy muy cansado, yo he trabajado demasiado hoy. Señores, a mí me pasó eso hoy. Yo he comenzado un síndrome, parece que me quiere atrapar el dichoso virus ese. He dormido poco todos estos días apoyando a mi hija, y anoche entonces tuve que pintar unas piezas con una pintura en aerosol y bregar con un polvo y lija y esas cosas. Y yo sé que la mezcla de todo eso, sumado a cómo está el medio ambiente, estos cambios de clima, llueve, usted se moja, se mete en un acondicionador de aire, pues está eso por darme. Incluso me acosté un rato antes de venir y comenzó a llover y yo comencé a orar ahí acostado. Señor, yo nada más espero que tú me digas si va a llover lo suficiente para que la gente no venga. Y me dijo, párate de ahí que no va a llover nada, Eso es cuento de meteorología, que viene tormenta y cosas. Párese de ahí a predicar, que para eso usted preparó el mensaje. Y si ustedes se dieron cuenta, hoy llegaron ustedes más tarde que nunca. Porque el diablo es un experto en eso. Es un experto en que en desencantar a la gente. Y yo decía, bueno, Señor, tú sabes para quién preparaste esto. A mí no me importa. Si viene uno solo, con ese estudiaremos la palabra de hoy. No tengo problema con eso. Pero es porque el diablo sabe que en nosotros siempre hay una condición de quedarse acostado. Señores, yo me acosté de madrugada y me levanté de madrugada, lo que significa que dormí poco. Fui 2 veces a San Francisco hoy a llevar a mi hija en la mañana y a buscarla en la tarde. Aparte de trabajar en la oficina, venir a instalar los equipos y todo eso. Y cuando llegué aquí no había nada arreglado. Y le dije, mami, usted ve que no es fácil. Porque esto demanda de un compromiso diario. Porque ese es el conflicto de que Pablo está. Y tú estás en tu casa y tú dices, sí, yo quisiera oír, porque es que ahí se predica, que yo, mira, esos mensajes. Pero wow, esta cama está tan bien, yo estoy tan cansado. Este ha sido un día tan difícil. Entonces esa batalla se da permanentemente en nosotros. Y tú sabes que ese hombre es casado, pero te quiere acostar con él. Tú sabes que no está bien hacer cosas ilegales, pero te va a ahorrar unos pesos y entonces esos pesos te hacen falta y pasa todo eso. Hay un conflicto, está diciendo Pablo. Y si tú y yo somos sinceros, esa realidad no es solo de Pablo y mía, es de todos nosotros. Todos somos así. En algunas áreas unos, en otras áreas los otros, pero todos tenemos esa misma realidad. Y por si no te quedó claro en el verso 18, escucha el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿De qué me está hablando Pablo? De mis obras. Porque nosotros pensamos que cuando la Biblia habla de obras es solo hacer favores y darle dinero a la gente. Escucha, no hago el bien que quiero. Me está hablando de hacer, de poner en práctica, de vivir conforme a, de actuar de acuerdo a. ¿De acuerdo a qué? Al ejemplo de Cristo. No hago el bien que quiero. Y si tú lees a Santiago, capítulo 4, versos 17, Santiago escribió, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y es aquí donde está el gran peligro que Pablo nos está contando en el verso 19. No hago el bien que quiero. Entonces, si yo sé hacer el bien y quiero hacerlo, pero no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando por omisión. Estoy dejando de hacer lo bueno que sé hacer. El servicio que sé dar. El uso de los dones que Dios puso en mí. Los tengo enterrados abajo de la cama. Es de eso que Pablo me está hablando. ¿Y qué termino haciendo, Pablo? El mal que no quiero. Y entonces desde que usted termina de hacerlo, usted dice, wow, otra vez. Aquí estoy hablando con la comadre, despellejando a la otra comadre. Y yo dije que a esta mujer la iba a frenar. Aquí estoy, se me fue la semana y dije que iba a leer un capítulo diario de la Biblia. Me propuse leer todos los días la primera carta de Juan. Y la iba a leer todos los días hasta que me la aprendiera de memoria. Y después iba a agarrar a Santiago. Y no arranco. ¿Cómo hacer ejercicio? Todos los días estamos saliendo a caminar. Todos los días estamos comenzando la dieta. Todos los días. Pero no arrancamos. Y en el fondo de nuestro corazón sabemos lo que es correcto. Sabemos que debemos dejar de fumar, dejar de beber, dejar de chismear, reducirle 1 hora a la televisión y aumentarle 1 hora a la Biblia. ¿Cómo era la cosa del mensaje?
¿Te crees que te vas a pasar 3 horas en Facebook y después va a venir 3 minutos delante de Dios y va a conseguir bendición? No, eso no funciona de esa manera. Con Cristo hay que caminar. Pero Pablo está diciendo que el problema está en que en nuestra pobre condición humana no hacemos el bien que debemos hacer y terminamos haciendo el mal que incluso no queremos. En el fondo, cuando tú estás solo en tu casa, hay cosas que tú sabes que no quieres hacer, pero terminas haciéndola. Y lo grande de eso es que desde que usted acaba de hacerla, ¿usted sabe qué ocurre? El diablo vuelve donde Dios y le dice, velo ahí. Ahí está. Tú no dices que bueno, míralo a Job ahí donde está revolcándose. ¿Te das cuenta? Ahora, esa es la razón. Ahora, ¿dónde está la raíz del problema? Escucha el versículo 20. Escucha la raíz del problema. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, mientras usted esté cortándole la ramita a un árbol, mientras usted lo esté podando, ¿usted sabe qué va a ocurrir? Se va a poner más bonito. Mientras usted más poda las matas, más bonitas se ponen, más verdes, crecen más redonditas, más arregladitas. Ahora, cuando usted no quiere ver ese árbol más nunca, ¿qué usted hace? Lo arranca de raíz. Porque si usted lo corta y deja las raíces metidas, con poco tiempo vuelve el árbol otra vez. Entonces, Pablo está diciendo que no es él el que hace eso. El problema es que en nosotros hay un pecado habitando en nosotros. Hay un demonio metido dentro de nosotros, así como estaba Legión. Asimismo hay un pecado, un mal, una condición pecaminosa habitando en nosotros, en nuestro cuerpo. Muchos lo tenemos en el estómago y no podemos ver comida. Son pulidoras, aspiradoras, todos se lo comen. Y dan una vuelta, cogen un puño de una... Y lo grande de eso es que cuando usted le dice, no, pero ven, siéntate. No, es que yo no como, yo nada más pico. Sí, pero es un taladro de esos neumáticos, picándolo a 24 horas del día. Y entonces cuando se suben a una báscula, a un peso, nunca rebaja. Y yo no sé por qué yo estoy gorda, porque yo no como. Yo nada más bebo agua. Hitler tuvo 6 millones de judíos y ninguno lo engordaba el agua. El problema, dice Pablo, es que hay un pecado habitando en nosotros. Fíjate que no dice que nos visita el pecado. Habita. Eso significa que tiene morada ahí. Permanentemente está ahí, aunque tú no te des cuenta. Si tú te das cuenta, Mateo nos dice que Jesús fue tentado en 3 áreas por el demonio. Y cuando el demonio se fue, no se fue permanentemente. Se fue hasta encontrar una mejor oportunidad. Entonces, en esos momentos en que tú logras resistir la tentación, como dice Santiago, resistan al diablo, sométanse a Dios y éste huirá de ustedes. Él huye, pero no es para siempre. Por eso los pecados mutan, se disfrazan. Y una cosa que tú creías que no te iba a llevar de nuevo a caer en tu debilidad, al final se convirtió en eso. A veces incluso intentando hacerle un favor a un amigo, tú terminas encontrándote un problema. ¿Por qué? Porque ese pecado habita en nosotros. Nosotros somos morada del pecado. Por eso es que necesitamos esa cruz. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que se va a encargar de ir echando fuera eso. De irte llenando de la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando te aprieten, si tú eres una naranja, ¿qué es lo que debe salir? No puede salir ácido de batería, tiene que salir jugo de naranja. Entonces, si tú eres cristiano, cada vez que te aprieten, tiene que salir alabanza a Dios. Tiene que salir adoración a Dios. Tiene que salir agradecimiento a Dios. No puede salir rebeldía. Y esto, aparentemente, le era desconocido a Pablo. Y fíjate que en el verso 21 hay un tremendo descubrimiento. Entonces, dice el verso 21, aunque quiero hacer el bien, descubro. Si él lo descubrió es porque hasta ese momento estaba oculto, él no lo sabía. Descubrimos América. Porque los españoles hasta ese momento no sabían que América estaba ahí. Ellos no lo sabían. Descubrimos la vacuna del polio. Porque hasta ese momento ellos no sabían cómo curar el polio. Y escucha que en el verso 21 Pablo está diciendo, descubro esta ley, que el mal está en mí. Y fíjate que es una ley.
Y las leyes tienen una característica, son universales. ¿Por qué la teoría de Darwin todavía es una teoría y no una ley como la gravitación de Newton? Porque no se ha podido comprobar. No tiene aplicación universal. Unos monos se transformaron y los otros no. Darwin, explícame eso. Eso no puede ser una ley. Por eso es todavía una teoría. Pero Pablo aquí está diciendo que descubrió una ley. Y eso significa que no solo aplica en él, aplica en ti y aplica en mí. El apóstol descubre la clave para iniciar el proceso de santificación. La clave para santificarnos, ¿cuál es? Que el mal está en ti. Entonces ya tú no le puedes echar la culpa a la crisis, ni al gobierno, ni al Estado Islámico, ni al presidente, ni a los diputados corruptos, ni a los políticos ladrones, ni a la vecina chismosa, ni al marido, no a nada de eso. El mal está en ti. Ahora nosotros entendemos que la culpa no es de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tus padres, ni de tus hermanos. Está en ti. Y esta es una condición que nosotros heredamos de Adán, porque cuando Dios fue a Adán, donde Adán en el jardín del Edén, Adán, ¿a dónde está? ¿Qué hizo Adán? Se justificó. Él quiso echarle la culpa a otro, igual que tú y que yo. Profe, lamentablemente no podemos hacer la presentación. Porque el que tenía que traer el proyector no vino. Justificación. Si usted sabía que había que hacer esa presentación, prepárense, y si él no pudo, bueno, pues asuma otro la responsabilidad. Pero nosotros no queremos nunca asumir nuestra responsabilidad y queremos echársela a otros siempre. Pero aquí está Pablo diciendo que hay una ley, ¿cuál? Que el mal está en mí. No está en otros, no son tus compañeros de trabajo que son chismosos y antes de tú prender tu computadora, ya ellos están ahí contigo, cada quien con su taza de café en la mano contándote los chismes del bar. No. No es de ellos la culpa. Es que a ti te gusta el chisme. Y por eso ellos van. ¿Por qué? Porque tú los consientes. Si tú no se lo permitieras, jamás fueran a chismearte. Por eso cada vez que mi mamá me dice que yo no puedo salir porque la gente me entra, porque usted se lo permite. El día que usted no se quiera parar a hablar con nadie, nadie va a hablar con usted. Es porque a usted le gusta. Pero nosotros no queremos saber, como dice Pablo. Yo sé que a mí me gusta hablar y ya. Pero eso es legítimo. Y lo curioso es que nadie se lo está preguntando. Es ella la que siempre dice. ¿Te das cuenta? Yo he estado analizando eso porque yo era así en muchas áreas. En muchas áreas. Sobre todo con la autosuficiencia. A mí no me gusta que nadie me ayude a hacer nada. Y eso es malo. Era perfeccionista como ustedes no se pueden imaginar. Y eso me hacía sufrir. Porque cuando las cosas no quedaban bien, ya a mí no me importa. Yo lo que quiero es que ustedes lean lo que dice ahí. Si eso está vacío, yo no tengo que ver con eso. Porque lo importante no es el cosmético, es lo que la palabra de Dios dice. No es lo que yo digo, es el poder que hay en lo que Dios escribió. ¿Te das cuenta? Pero eso me ha tomado años caminando con Cristo y dejándome golpear con Él y ponerme Él con la boca. ¿Ustedes se acuerdan de la doble Nelson? Pues las mías eran invertidas, y boca abajo en el piso. Y el árbitro contaba los 3 segundos y el Espíritu Santo tenía que quedarse conmigo ahí porque que si no era así no podíamos, mano. Un pulso echado conmigo. ¿Usted cree que ha sido fácil? No ha sido fácil. Miren, hoy que fui 2 veces a San Francisco, tuve que hacerme una violencia para no pasar de 80 kilómetros. No pasé de 80 kilómetros por hora nunca. Incluso llegó un momento en que yo dije, pero Dios mío, no vamos a llegar nunca hoy. ¿Qué? No vamos a llegar. Y entonces aparecen todos los problemas del mundo. En la entrada de la universidad donde está mi hija, faltando, camión en el medio, choferes distraídos. Una señora que parece que hoy fue su primer día sola en la calle. Eso fue un caos. Y todo eso ocurre, ¿tú sabes para qué? Para Dios estar seguro de que yo estoy siendo transformado. Como cuando me cayó el café en el pie. Yo mismo me reí a las 5 de la mañana. Nunca se me ha botado nada. Y ese día estoy mezclando la cosa y brincó esa cosa, mire. Ese viaje de café con leche y agua hirviendo, acabado de bajar de la greca, saltó de la taza. Miren, no salpicó en parte, cayó derechito en mi pie derecho. Y yo dije, oh Dios mío. Y terminando de decir, oh de mío, yo dije, caramba Señor, se me fue la cosa, ya descuidé el pie. Yo dije, Señor, pues tú me estás llenando de ti, porque en otra situación, tú sabes qué yo hubiera hecho, hubiera volteado esa taza con todo, y hubiera comenzado a echar maldiciones, y a rabiar, rayo, todavía estuviera echando rayo. Señor, pero oye, dejé eso, señores, me estoy confesando con ustedes. Es un testimonio allá, donde el vecino de enfrente hubiera llegado la taza y el café.
O sea, la ira es uno de mis problemas. ¿Y por qué el diablo hace esas cosas? Para probarme. Dios se lo permite precisamente para darme la oportunidad a mí de que pueda crecer. Es muy fácil vivir la fe aquí donde están ustedes sentados. Es muy fácil. Incluso aquí muchos están sentados y están mirando. Pero Miguel tiene 3 semanas viniendo con la misma camisa. Mira, fulano está durmiéndose allí. Ese nunca está en nada. Es así. Y usted no sabe si él cerró los ojos para poder escuchar. Hay gente que son mentales y cierran los ojos y están más concentrados. Pero entonces el que está pecando es usted. El otro está concentrado en el mensaje con los ojos cerrados. Porque él sabe que su debilidad son los ojos y para no distraerse los cierra. Pero entonces el que está pecando es usted. Mira que durmiendo como las cuyayas. Y usted condenándose y el otro gozándose en la presencia de Cristo. Señores, eso es lo que Pablo está reconociendo, que el mal está en él. Y eso usted y yo necesitamos reconocerlo. Y fíjate cuál es la aspiración de Dios. Escucha lo que Pablo escribió en el verso 22. Su deleite interior. Escucha el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Por eso es que usted sigue viniendo los jueves. Porque usted ha descubierto que ocurren cosas que no le pasan en otro lugar ni en otro momento. Y cuando estamos adorando, cuando estamos haciendo la oración final o en algún momento de la predicación, usted llega a recibir cosas que ni hoy, esta mañana, cuando usted leyó esto, lo entendió. Por eso el hombre interior, el ser interior nuestro, que es el aliento de Dios, es el espíritu que Él puso en nosotros. Nosotros no somos solo un cuerpo. Nosotros no somos solo un cerebro, ni una boca, ni un estómago que siempre tiene hambre. No, somos más que eso. Somos un espíritu que está por un tiempo ocupando un cuerpo que más tarde o más temprano ese cuerpo lo van a llevar para el cementerio. Y ese hombre interior es el que Pablo dice que se deleita en la ley de Dios. Porque Dios dijo que la escribiría en el corazón del hombre. Jeremías 33. Y no iba a ser necesario que nadie le dijera nada. Por eso usted mismo sabe cuando le embarra. Cuando usted mete la pataza hasta aquí, usted se da cuenta. Nadie se lo tiene que decir. Tu ser interior se goza. Cuando tú estás oyendo música cristiana, tú notas la diferencia, tu espíritu lo sabe. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando estás hablando de temas espirituales con alguien, cuando tú tienes el chance de servir en el nombre de Cristo, oye, eso da un gozo que no hay forma de describirlo. No la hay. Por eso Pablo está aquí consciente de que él se deleita en la ley. Pero lamentablemente no es solo esa ley la que él descubre. Escucha que hay otra ley. Escucha ahora el 23. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros. Encuentro que hay otra ley. ¿A dónde, Pablo? En mis miembros. La cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Uy, eso me habla a mí de la gran batalla. Nosotros siempre hemos creído que Dios y el diablo están peleando como en el desierto de Sahara o en Júpiter o sabrá Dios en el sol. Como que a nosotros nunca nos habían dicho que la batalla espiritual se libra en el corazón, en la mente del hombre. Y aquí está Pablo diciendo que él encuentra que hay una ley que se revela contra la ley de su mente. O sea, en tu mente tú sabes que lo que Cristo hizo es lo único que te puede salvar. Tú sabes eso. En tu mente tú sabes que no se puede robar, que no se puede decir malas palabras, que hay que honrar a los padres, que no se puede cometer adulterio. Todo eso tú lo sabes en tu mente. Incluso cuando tú lo estás haciendo, eres consciente de que no está bien. Tú lo sabes. Ahora, hay otra ley en ti, que es la que como que te nubla el entendimiento, que te va seduciendo y de repente tú estás metido en ese lío otra vez. Y lo peor de eso es que Pablo está diciendo que lo tiene cautivo. Uy, esto a mí me puso a pensar. Porque, ¿por qué lo tiene cautivo? ¿Por dónde lo agarró, Fifo? Porque yo no me veo ninguna cadena ni ningún lazo. ¿De dónde es? Yo soy libre, yo puedo ir donde yo quiera y hacer lo que yo... Eso es lo que tú crees. Oye, ¿dónde? En mis miembros. ¿Cuáles son tus miembros? Tus ojos. Tus ojos se meten a donde no se deben meter. Y entonces tus ojos siempre viven viendo lo que no deben ver. A otro es la boca,
que no la pueden tener callada ni tranquila. Hay gente que o están comiendo o están chismeando. Tienen una boca súper activa, una boca que no descansa. Tus manos pueden ser manos haraganas, poco diligentes, o pueden ser manos que toman lo que no es suyo, manos que en vez de acariciar golpean, manos que en vez de ayudar hacen daño. Quizás es tu mente. Vives lucubrando cosas malas, pensando, analizando más de la cuenta. O sea, es por fe y punto. Ese era otro de mis problemas. Yo quería tener a Dios bajo la lupa siempre y tener control de todo lo que pasaba. Ya no me interesa. Por ejemplo, yo sé que hay gente que les gustan las profecías y qué día será y cuál. Yo no tengo ya que ver con nada de eso. Ya yo lo que quiero es que cuando Jesús venga yo esté ahí. Ya lo demás lo averiguaremos después. O sea, yo no tengo que ver con eso. Y reconozco que debemos entenderla. Y yo soy un estudioso de la Biblia. Pero ya esa no es mi preocupación. Esos detalles. ¿Y cómo va a ser? ¿Y a dónde vamos a estar? Y nos vamos a acordar. Y nos vamos a casar. Y nos vamos. Yo no tengo que ver con eso. Yo lo que quiero es que cuando la trompeta suene yo me vaya con Dios. Ya. Después de ahí yo voy a tener toda la eternidad para averiguar todo lo que me dé la gana. Cuando viene a ver, por estar averiguando tanto, tocan la trompeta y yo no la oigo. ¿Te das cuenta? El diablo nos tiene esclavizado. ¿Dónde? En nuestros miembros. Por eso Jesús dijo, si tu ojo, si tu boca, si tu mano, si tu oído, por eso Jesús dijo, si tu mano te es condición de pecado, córtala y échala fuera de ti. No es que te la busque una sierra ahora y te descuartice. Bueno, pues tuviéramos todos sin mano y sin ojo y sin de nada aquí. Tuviéramos todos ciegos. El problema es que ahí es donde el diablo nos pone las esposas, donde el diablo nos ata. Y por eso somos reincidentes. Por eso cuando usted ve una persona, es un hablador, no digan nada delante de ese, porque esa es su característica. Es un ladrón. Ese tipo tú no puedes decir nada delante de él, pero es un chismoso. Es el sello de fábrica. Como cuando usted ve un carro con un caballino rampante parado en dos patas, ya nadie le tiene que decir a usted qué marca es, ya usted sabe cuál es. Sin que nadie se lo diga. ¿Por qué? Porque esa es su marca de fábrica. Pero Pablo está diciendo que él encuentra otra ley en sus miembros. Entonces se da ese rebú, miren. Se revela. Ahora yo tengo en mi mente un conflicto. Y yo les decía que uno de los problemas en que uno se mete con seguir a Cristo es que los ojos se le abren. Por eso cuando a mí me hablan de volver para atrás otra vez, no, pero que tú deberías. ¿Tú estás loco? ¿Para atrás? ¿Para la oscuridad otra vez? No. ¿Y ustedes creen que después de nosotros tener luces como esa, vamos a volver a luciarnos con humeadora y con gas y cosas de esas? Y después que tú tienes tubería, que te llega agua a tu casa, tú ves el lío ahora que no hay agua. Todo el mundo está loco porque nadie, ¿y quién va a coger para el río a cargar la tica? Y es fácil, cuando usted tiene una cisterna que usted prende agua caliente y media hora echándose agua después de un día de trabajo. ¿Usted sabe lo bueno que es? No es fácil. Tenía uno que lavarse la mano con tierra para quitarse la mancha. Ahora no, ahora hay guantes y todo tipo de jabón. Si usted brega con grasa, hay un jabón para eso. Si usted brega con pintura, hay otro jabón. Mucha chulería. Jabones de todos los tipos, de todos los colores. Por eso es que Pablo dice que entonces en él hay un conflicto, hay una guerra dentro de él, porque hay una ley que se revela contra la otra. Y desde que somos niños, yo no sé si ustedes recuerdan los dibujos animados, cuando uno enfrentaba una situación en los muñequitos, siempre ponían dos figuritas, una de un lado y otra de otra. Un angelito diciéndote, mira, ten cuidado porque Dios te ama, tú sabes que tiene. Y del otro lado uno con un rabo y un tenedor, que yo no sé quién le dijo a nadie que el diablo tiene rabo y tenedor. Porque Jesús reprendió a Pedro, y Pedro no le salió un rabo ni buscó un tenedor. Apártate de mí, Satanás, y era Pedro, o sea, tranquilo. Y entonces ese conflicto que desde niños nosotros estamos escuchando, es esa guerra que hay en nuestro interior. Hay una gran batalla. Y de aquí la dificultad para dejar prácticas dañinas. ¿Por qué nos resulta tan difícil dejar de fumar, dejar de beber, dejar de comer determinados alimentos? A usted le dicen, coma carne 1 o 2 veces a la semana, pero, wow, es difícil. Y esa salsa, Oye, hay que beber agua 2 horas después que se come. Y lo primero, antes de traerla acá, hay que traer un jarro de agua. ¿Por qué? Porque tú has vivido así toda la vida y te cuesta. Entonces el diablo esclaviza a uno. Es difícil soltarse porque ahora Pablo nos está enseñando que es que nos tiene cautivo. Somos presos. Entonces el que está preso no se puede salir de la cárcel. Tiene que venir otro a abrir la puerta. Ahora es que entendemos por qué necesitamos al gran sumo sacerdote.
Porque tú y yo somos esclavos, como vamos a ver un poquito más adelante. Fíjate que quien está ganando esa batalla no es el bien, es el mal. Por eso te tiene cautivo. Y tú crees que tú eres libre, pero somos esclavos del pecado. Y nos resulta difícil y tú dices, caramba, pero yo tengo ya 2 años yendo a FIFO todos los jueves predicando. ¿Y cómo es que yo vuelvo a hacer lo mismo? Me lo preguntaba una persona esta mañana. Se me fue como media hora entrecambiándome y un mensaje. ¿Y qué yo hago? ¿Y cómo Dios trata? Parece que esa muchacha la inquietó el mensaje que mandamos por el celular. Y dice, caramba, Señor, pero tú te acuerdas de todo el mundo. ¿Y cómo es? Y me demostró que esa batalla no es mía solamente, es de todos. Por eso es una ley. Y todo este cuadro entonces es el que lleva a Pablo y me llevó a mí a titular este mensaje. Porque Pablo en el verso 24 describe la gran miseria humana. Escuchen el verso 24. Miserable de mí. Y nosotros creemos que la miseria es no tener que comer. Que la miseria es no tener ropa. Que lo que son miserables son los pobres, los indigentes, las viudas, los huérfanos. Y Pablo aquí está escribiendo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de esta esclavitud en la que yo estoy, ¿quién me va a librar? Pablo está reconociendo que él no se puede librar solo de esa miseria. Ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Por eso tú tienes años intentando lidiar con ese vicio y no hay forma. Y ese vicio tú crees que lo mantiene bajo control un tiempo. Y anoche analizábamos que cuando tú vienes a ver no es solo un Jobcito que tenemos adentro, tenemos un Jonasito y hasta un Judas tenemos muchos de nosotros metidos adentro sin darnos cuenta. Y en el momento menos esperado, ahí sale. Aquí está Pablo diciéndonos que la gran miseria humana no es económica, por más crisis que usted oiga, no es física, por más enfermedad y por más dificultades que usted tenga, no es social, no se trata de escalas sociales, de que la clase alta, que la clase baja, no es profesional, es que hay mucha gente ignorante, no es de eso. La miseria más grande del hombre es ser esclavo del pecado. Esa es la miseria más grande. Porque esta gran miseria me incapacita de entrar a adorar a Dios. Me impide entrar en la presencia del Padre. Y ese es el deleite. Por eso Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. Por eso David decía, yo me deleito, me gozo. Tu ley es más dulce que la miel que destila el panal. ¡Wow! Pero cuando tú y yo estamos viviendo en pecado, no podemos entrar en la presencia por más vela que tú le prendas a los santos. Pero lo peor de esto es que Pablo es consciente de que él no se puede liberar. Él se está preguntando, ¿y quién me liberará? Y ahora, ¿quién podrá liberarme? Claro, porque la salvación es por fe. Y ha sido depositada en la persona de Cristo. Nadie la puede alcanzar por su propia cuenta. Nadie puede lidiar con el poder del pecado que mora en nosotros. Esa autoridad le fue dada solo a Cristo. Esta es nuestra mayor miseria. A pesar de todo el desarrollo que la humanidad tiene, todavía somos tan débiles que no podemos liberarnos a nosotros mismos. Por eso los científicos nos dejan de escarbar. No podemos justificarnos. Tú y yo no podemos perdonarnos a nosotros mismos. No, solo Cristo. Y por eso Pablo cierra este pasaje de hoy en el verso 25. El versículo 25 está el agradecimiento de Pablo a Dios por su misericordia y por su gracia. Escucha lo que él escribió. Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, esto nadie lo hará por ti, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Nota con cuidado que Pablo resume de forma magistral su condición humana. Y es por eso el título del mensaje de hoy, realidad humana. Yo mismo, con la mente, sirvo a Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Entonces yo voy a vivir pecando siempre, claro. Por eso es que tú y yo necesitamos a Cristo todos los días. Por eso es que tú y yo, aún luego de haber confesado a Cristo,
de haberlo declarado con nuestra boca, de haber creído en nuestro corazón, debemos postrarnos en adoración, humillarnos, arrepentirnos todos los días. Por eso Jesús dijo, no se ponga el sol sobre tu enojo. Eso significa que todos los días tú vas a coger pique, todos los días te vas a enojar, todos los días va a haber una condición. Ahora, ¿por qué agradecer a Dios? Es bueno que sepamos que cuando la Biblia se escribió, esta carta que Pablo escribió, no la escribió en capítulo y versículo. No. Pablo agarró un papiro y comenzó a escribir, y escribió una carta como tú y yo. Ustedes han escrito cartas así, capítulo 1, introducción, desarrollo, parte fundamental, resumen ejecutivo. No, tú no escribes así. Tú coges un papel y escribes, bueno, ahora no se coge papel, ahora se coge un email, un mensaje de texto, y tú escribes el texto. Para fines prácticos, los eruditos decidieron dividir en capítulos y en versículos para que fuera más fácil comprender y ubicar los textos. Pero cuando Pablo escribió esto, lo escribió de corrido. Por eso, aunque tú no llegaste hoy a meditar en el devocional al capítulo 8, yo quiero cerrar con el primer verso del capítulo 8. Porque ahí Pablo escribió lo siguiente, escucha. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uy. Si eso se hubiera quedado en el 28, no hubiéramos dicho, bueno, esto está difícil, Pablo, ¿y ahora? Entonces yo voy a seguir esclavo para toda la vida. No, para eso vino papá. Te voy a leer el capítulo 8, versículo 1 en cámara lenta. Porque esto es un respiro, esto es una esperanza. Esto es como cuando tú te estás ahogando con un calor y te llevan un buen vaso de agua fría con un poquito de limón y mucho hielo. ¡Wow! Escucha, Romanos 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. FIFO, eso significa entonces que aunque yo siga pecando, todos los días cometiendo errores, si yo estoy unido a Cristo, si yo lo he aceptado en mi corazón y me estoy dejando transformar por su amor y estoy intentando que el Espíritu Santo cultive en mí todas esas características que estudiamos la semana pasada, para mí no hay condenación. No. Por eso el perdón no depende de ti, depende de Cristo. Por eso es que tú y yo nos vamos a salvar. Porque si tu salvación y la mía dependiera de nosotros, estaríamos automáticamente condenados a la perdición. ¿Por qué? Porque hay un pecado habitando en nosotros que nos tiene cautivos. Tú y yo somos esclavos del pecado y solo por estar unidos a Cristo, por estar unido a Cristo significa que tú no te le despegas las 24 horas del día. Que tú piensas como Cristo, que hablas como Cristo, que sientes como Cristo, escuchas como Cristo, tú respiras a Cristo, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de vestirte, tu manera de comer, tu manera de actuar en sentido general, refleja a la persona de Cristo. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, por si tú no entiendes lo que es andar unido a Cristo, es que ya tú no andas conforme a la carne, ya para ti el hambre no es un problema, la ropa no es un problema, el dinero no es un problema. ¿Por qué? Porque todo lo tuyo está en las manos de Dios. Ya tú no necesitas chismear, ni beber, ni endrogarte. ¿Por qué? Porque ahora tu gozo te lo da Cristo. No te lo dan la sustancia, ni el juego, ni el sexo, ni las mujeres, ni la belleza, ni el poder, ni la riqueza. Nada de eso. Ahora, con solo tú estar en la presencia de Dios es tu mayor gozo. Una sola cosa quiero y es habitar en la casa del Señor por años sin términos, por toda la eternidad. Ese es el gozo. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, para ti, apagar la televisión para leer la Biblia no es un problema.
Ahora para ti, poner el CD con este mensaje en el carro, en vez de oír bachata y viendo noticias y preocupándote porque el petróleo subió o que la bolsa de valores se desprendió, eso no es un problema para ti. Que el Estado Islámico, eso no es un problema para ti. Que un loco en Francia se llevó un camello, eso no es un problema. Porque tú ahora no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos queridos, nuestra condición de seres humanos es inherentemente pecadora. Somos incapaces de soltarnos de las amarras del pecado por nosotros mismos. Por eso, terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Y no somos capaces de hacer el bien que sí queremos hacer. Esto es lo que nos hace necesitar diariamente de la acción de Jesucristo en nuestra vida. Ante nuestra pobre y pecadora condición humana, solo Jesucristo puede darnos la nueva vida que anhelamos. Solo su amor manifestado por medio del Espíritu Santo nos cambia esta terrible condición humana. Alabemos el nombre de Dios por la persona de Cristo y oremos y démosle gracias a Dios.